Bueno, hoy día nos corresponde la cuarta clase, como esto les va a llegar a ustedes, así que me voy a saltar esto, ¿ya? Nos corresponde el ciclo vital de la familia. El objetivo es conocer la función dinámica y roles familiares que nos permiten reflexionar sobre la importancia de aplicar los principios bíblicos y psicológicos para fortalecer la salud familiar y acompañar en cada fase del ciclo. ¿Qué tipo de familias encontramos? Familias nuclear, que son las biparentales, papá y mamá, hijos. Familia extendida, incluye los abuelos, los tíos, familias monoparentales, donde hay un padre, hijos, y pueden haber también eh, algún otro miembro de la familia, y las familias ensambladas. Las familias ensambladas son aquellas que es una persona viuda, con hijos, y que se vuelve a casar, o bien puede también ser alguien que, una madre soltera que se casa. Las familias ensambladas pueden tener ambos hijos o uno solo de ellos tener hijos. Características principales. Es un vínculo de parentesco que puede haber consanguinidad o simplemente afinidad. Por ejemplo, la adopción. Se comparte un espacio físico, hay un hogar, una casa que se convierte en hogar, porque no necesariamente la casa es hogar. Nosotros debemos construir un hogar. Hay roles específicos en estas características de la familia. Hay dinámicas que facilitan el funcionamiento de la familia y es la base de la sociedad y son responsables de la transmisión de valores, creencias y tradiciones. Y ahí hay un texto bíblico. La familia estructural, según Minuchin, está compuesta por sistemas. Entonces la pareja, mamá y papá, son un sistema, madre, hijos o padre e hijos son otro sistema, y los hijos, los hermanos entre sí son otro sistema, que es el sistema filial. La estructura de la familia tiene que tener límites o fronteras, que estos pueden ser claros, difusos o rígidos. Ahí vamos a ir viendo más adelante. Y definen el distanciamiento emocional entre los miembros de la familia, y eso también es separado de los subsistemas, ¿ya? Cuando hablo de subsistemas me refiero a hijos y padres, o padre-hijo, los sistemas parentales y de pareja. Luego tenemos transacciones, que son aquellos patrones de interacción repetidos entre los miembros de la familia que mantienen esta estructura. Y finalmente, las jerarquías, que tienen que ver con el poder y la autoridad dentro de la familia. ¿Ya? Los principales roles familiares. Ya está el rol proveedor, que tiene que ver, o sea, que tiene una función que es satisfacer las necesidades materiales de la familia, que actualmente ambos padres pueden cumplir ese rol. Está el rol de cuidador, que tiene que ver con atender las necesidades emocionales, físicas y espirituales, que ambos padres lo pueden desarrollar, o también algún hermano. Está el rol de liderazgo, que tiene que ver con dar una dirección, tomar decisiones éticas y espirituales. Y se espera que sea el padre quien lidere la familia. Está el rol de mediador, que tiene que ver con esa persona que se hace cargo de resolver los conflictos y promover la armonía en la familia. Generalmente es el hijo mayor o el abuelo. Está el rol de héroe, que busca la aprobación y el reconocimiento a través del éxito. Está el chivo expiatorio, que es ese integrante de la familia que se culpa por todos los problemas. Luego tenemos el niño perdido, que se mantiene aislado y evita atención. Me quiero detener aquí un poquito, porque
hay que ponerle mucha atención al niño perdido, porque finalmente es un niño que se mantiene aislado, pero que necesita el contacto. Entonces, aquí es fundamental que los padres puedan reconocer cuando el niño se está aislando y tratar de acercarse a él de manera obviamente asertiva, no imponiendo, pero sí de manera muy, muy asertiva, porque este niño, mientras más se aísla, lo que está pidiendo es atención. Pareciera contradictorio porque se aísla y evita atención, pero en realidad lo que está pidiendo es atención genuina de parte de los padres. Y está después el rol del salvador, que asume la responsabilidad de resolver los problemas de los demás. Si uno revisa familias funcionales o disfuncionales, que para mi gusto somos todos disfuncionales, solo que hay esta diferencia, porque no existen las familias perfectas. Entonces, uno puede ver rápidamente cuál es el rol que mantienen los integrantes de la familia. Y otra cosa interesante que ocurre que a veces también estos roles pueden verse, van mutando, van cambiando, ¿ya? Bueno, aquí vamos a las dinámicas familiares. Como decíamos en el objetivo, que es muy importante conocer los roles, las funciones, las dinámicas familiares, y eso nos ayuda a tener una mejor comprensión. ¿Me están escuchando? Sí, va a estar. Amén. Gracias. Ya. Por favor, cualquier duda, pregunta, la pueden hacer porque realmente creo que esto es importante que ustedes lo manejen porque les puede ayudar muchísimo en la consejería, en poder hacer un consejo más integral con información que van recibiendo, ¿ya? Bueno, la dinámica familiar está la dinámica saludable y cristocéntrica. La base es el amor, la verdad, el perdón y los límites claros. Las características de esta dinámica tienen que ver con una comunicación abierta y compasiva, roles definidos y complementarios, ¿ya? Disciplina con propósito y no el castigo a ciegas. Una vida de oración y una vida espiritual compartida. Como resultado, eso debería dar hijos seguros, ambientes de paz y unidad familiar. El fundamento bíblico lo encontramos en Proverbios 22:6 y 1 Corintios 13:7. Luego tenemos esta dinámica que es más religiosa y legalista. Las normas son sumamente rígidas, hay un control y temor, pero sin gracia, sin la gracia del Señor. Entonces, uno se encuentra con este tipo de familias frecuentemente en consulta, ¿ya? Donde hay padres autoritarios o moralistas, hay poco diálogo y más énfasis en el deber ser, en el cumplir, importa mucho la imagen externa y no se cultiva una relación genuina con Dios, sino que lo principal aquí es que mostremos una imagen de una familia muy correcta y muy centrada en lo que debemos ser, pero no necesariamente en lo que somos, ¿ya? Y eso trae como resultado hijos muy culposos, rebeldía oculta y crisis espiritual. Es importante que si nosotros detectamos que tenemos alguna característica de esta familia, o sea, de esta dinámica más bien religiosa, creo que es importante que revisemos y abramos el diálogo,
porque en esto ustedes se van a dar cuenta que a veces nuestros hijos tienen mucho que decirnos en relación a esta forma que quizás hemos aprendido, o sea, no quizás, que aprendimos desde nuestros padres o desde la misma iglesia. Otra dinámica tiene que ver con esta más dispersa o espiritualmente ausente, ¿ya? La base es la falta de liderazgo y espiritualidad, falta de liderazgo espiritual y emocional, ¿ya? Más adelante voy a ir reforzando esto. Ustedes van a poder compartir algunos, o sea, darse cuenta de cómo se van repitiendo ciertas cosas. Las características son roles difusos, ausencia de guía cristiana, poca oración o devocional familiar, comunicación superficial o evasiva. Es decir, en este tipo de dinámicas no se hablan de las cosas importantes, se hablan de las cosas superficiales y los padres o los hijos no muestran mayor interés por profundizar qué piensa el otro, qué siente el otro, ¿ya? Y como resultado nos da personas con desconexión emocional y espiritual y pérdida de propósito, ¿ya? Aquí no tengo el respaldo bíblico, pero eso está y se da. Después tenemos la superprotección espiritual, esa dinámica que yo diría que es una de las más dañinas y que tiene que ver con el temor disfrazado de protección espiritual. Se caracteriza por el aislamiento del mundo externo y la falta de desarrollo de criterio personal. Es decir, se crían hijos completamente dependientes, sin discernimiento ni madurez. ¿Por qué? Porque nosotros los sobreprotegemos del mundo externo. Evitar los amigos que no son cristianos. Y esto es súper complejo porque no les enseñamos a nuestros hijos a pensar, no les enseñamos a que ellos puedan ir discerniendo entre los amigos que les convienen y los que no les convienen, por ejemplo. Cuesta mucho y este tipo de dinámicas familiares son bien complejas y generalmente están teñidos por personas que son muy temerosas. Entonces, se crían hijos dependientes que ya no son dependientes de los padres, después dependen del esposo, de la esposa o de las amistades. Entonces, es una dinámica que no ayuda mucho en el crecimiento y el desarrollo personal. Y después está esta otra dinámica que es restauradora, donde la base es el Evangelio como centro de sanidad y reconciliación, y las características: se reconoce el pecado y se practica el perdón, se realiza una comunicación honesta, pero con amor, y hay intervención pastoral o profesional cuando hay heridas muy profundas. Y el resultado es que esta es una familia que vive un proceso de sanidad y de crecimiento. Y eso, la base, la tenemos en Colosenses 3:13. Es importante que ustedes aprendan, y en no ahora quizás, pero que ustedes vayan viendo en qué dinámica familiar crecieron, cuál es la que ustedes han impuesto en casa, qué cosas podrían mejorar, por supuesto. ¿Ya? Dificultades en las relaciones familiares. Y aquí tenemos 3 teorías, hay más, pero yo elegí solamente estas 3, que es la teoría sistémica familiar, donde el sistema está interconectado, cada miembro influye y es influenciado por los demás, y los problemas relacionales pueden ser el resultado de patrones disfuncionales en todo el sistema y no solo de problemas individuales. Generalmente,
cuando a los niños más pequeños, a los adolescentes los traen a consulta, los papás los traen así como que arreglen a mi hijo. Él tiene un problema, pero cuando uno empieza a indagar, rápidamente se da cuenta que no es el niño está siendo el síntoma, está somatizando los problemas que están en la base, que es la familia. Entonces, es muy interesante darse cuenta cómo la teoría del sistema nos muestra que cualquier cosa que afecta a uno de los integrantes claramente va a influir sobre los demás, sea positiva o negativamente. ¿Ya? Está también la teoría del doble vínculo, donde donde hay situaciones que se envían mensajes contradictorios, ¿ya? A un miembro de la familia, creando confusión y ansiedad. Por ejemplo, es como cuando los papás en la iglesia o en otros ambientes se muestran muy complacientes, muy cercanos a los hijos, pero en la intimidad son absolutamente distantes o simplemente no ponen atención a las necesidades de ellos. Pero para afuera, la imagen es completamente diferente. Entonces aquí es donde a las personas se les produce un doble vínculo. Y después está la triangulación, la teoría de la triangulación de Bowen, que explica la tensión entre dos miembros de la familia que puede llevar a involucrar a un tercero, un hijo, por ejemplo, para aliviar el conflicto. Esto puede perpetuar dinámicas disfuncionales y afecta negativamente a todos los involucrados. Esto se da mucho cuando hay separaciones, divorcios o conflictos. Entonces el hijo se convierte en el que transmite la información. No sé si ustedes conocerán algunas familias donde los padres están enojados, no se hablan y el hijo se convierte en el mensajero. ¿Ya? Dile a tu papá que, dile a tu mamá que, y eso es sumamente dañino para un niño. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, estas tres teorías, hay muchas más, pero yo elegí esta para que ustedes vean cómo explican las dificultades en las relaciones familiares. Aquí pasamos a un cuadro bien interesante que tiene que ver con los estilos de autoridad parental, ¿ya? Más adelante vamos a definir lo que es autoridad. Bien, hay varios estilos, yo elegí algunos, y el primero tiene que ver con el autoritarismo. ¿Cuál es la característica? Que se relaciona con lo que vimos antes, alta exigencia y control. Y las frases comunes son, porque yo lo digo. En mi casa se hace lo que yo digo o se hace lo que yo quiero. Esas son las frases más comunes que se pueden escuchar. ¿Y cuál es el impacto en los hijos? Pueden volverse obedientes, pero tremendamente inseguros, ¿ya? Y de nuevo, aquí esto daña mucho a los hijos porque después, cuando crecen, son adultos y están en ambiente de trabajo, pueden ser muy buenos en lo que hacen, sin embargo, son absolutamente inseguros y siempre necesitan el refuerzo externo. Ya no va a ser de los padres, pero va a ser del jefe o va a ser de cualquier persona que para ellos signifique una autoridad. Otra característica es baja calidez o afecto. Y aquí se hace lo que yo mando, como decía adelante, con baja autoestima y pueden generar resentimientos. Y son reglas estrictas sin diálogo. Eso es el estilo parental autoritario. Después pasamos al estilo permisivo o indulgente, que las características es baja exigencia, alta calidez y afecto, pocas normas o límites difusos o poco claros. Las frases comunes, haz lo que quieras, no quiero que se enoje conmigo. Generalmente encontramos a papás aquí, ahí es que yo no quiero que él se enoje porque no quiero que se sienta mal, entonces son incapaces de poner límites. ¿Ya? Y el impacto que pueden tener en los hijos, pueden tener dificultades para respetar las reglas,
dificultad para controlar impulsos y asumir responsabilidades. Luego tenemos el estilo más democrático o autoritativo. Los profesores deben saber de esto porque ellos manejan estos conceptos, ¿ya? Característica principal, alta exigencia y control, alta calidez y afecto, reglas claras con espacios para el diálogo. Frases comunes, hablemos de esto, te entiendo, pero hay límites. Los padres democráticos están súper claros en cuál es su rol y cómo deben desarrollarlo, con mucho amor, pero con firmeza, ¿ya? ¿Y cuál es el impacto en los hijos? Suelen ser más autónomos, más seguros de sí mismos, responsables y empáticos. Y el cuarto, que tiene que ver con el estilo negligente o indiferente. ¿Cuáles son sus características? Baja exigencia, baja calidez, falta de interés o involucramiento en la vida del hijo, y las frases comunes son: haz lo que quieras, no tengo tiempo para eso, resuélvelo tú, en fin. Ese tipo de frases son las que dicen estos tipos de estilo, de estilo parental, disculpe. El impacto en los hijos: alta probabilidad de desarrollar problemas conductuales, baja autoestima y dificultades emocionales. Claramente, los niños con padres negligentes tienen muchas dificultades emocionales. Bien. Aquí, para que un niño se desarrolle de manera adecuada, es importante que haya autoridad, ¿ya? Pero esta autoridad bien comprendida, no la autoridad como la que veíamos antes, ¿cierto? Esta autoridad más democrática, y porque eso va a provocar cuando alguien reconoce la autoridad en uno de sus padres o en uno de sus líderes, de por sí eso lo lleva a la obediencia. Y la obediencia, pero no esa obediencia ciega, sino que él decide obedecer. Entonces se provoca una libertad, toma la libertad, tiene la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque entiende que lo que está ocurriendo es para beneficio aun cuando no le gusta. Y eso lo lleva a ser una persona responsable. Y finalmente, todos estos elementos llevan a que un joven pueda desarrollar una salud emocional y espiritual sana, ¿ya? Y aquí tenemos este hermoso texto que nos dice: amados, deseo que seáis prosperados o prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahí tienen ustedes para revisar cada uno de los versículos. Quise poner esto después para que se entienda bien la palabra autoridad. Creo que es una palabra que debemos siempre tener presente y entender qué significa la autoridad. Y viene del latín de autoritas, que a su vez procede del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer o acrecentar. Y miren la importancia que tiene esto, porque cuando hay autoridad, esa autoridad en el original tenía como propósito la capacidad de generar confianza, conocimiento, experiencia o reputación. Entonces, tenía que ver más con que las personas tenían esa autoridad y la ejercían sobre otros, y se ganaban el respeto a quienes lideraban. Y no necesariamente tenía que ver con algo más coercitivo, ¿ya? Entonces, para que tengan ustedes presente que siempre
vamos a respetar a alguien que tenga este tipo de autoridad. Esta autoridad que tiene el propósito de hacer crecer, de enseñar, de educar, de mostrar, más que de reprimir. Oh. Ya. Como estamos hablando de la familia y el impacto emocional que tienen los padres es fundamental. La presencia o ausencia del padre tiene un efecto profundo en la salud emocional de los hijos. Un padre emocionalmente disponible ayuda a construir confianza y autoestima, porque una figura paterna distante o ausente puede dejar heridas o vacíos afectivos difíciles de llenar. Y la paternidad espiritual, más allá del padre, más allá de lo afectivo o educativo, el padre es un puente hacia lo trascendente. El padre representa la conexión con los valores superiores, con Dios y con los principios rectores. La paternidad vivida desde la fe es una fuente poderosa de formación espiritual para los hijos. ¿Ya? Voy a volver un poquito atrás porque quiero hablarles, comentarles y compartirles en realidad una historia. Esto me pasó hace unos años. Llega a la consulta, todo lo que yo siempre digo y comparto es porque las personas me han autorizado para hacerlo. Lo vuelvo a repetir. Porque uno, en este trabajo, la confidencialidad es fundamental y no podemos transarla. Al igual que ustedes, cuando reciben alguna información, esa información también debe ser confidencial a menos que la persona les autorice a hablar de ello. Cuando hablamos de consejería. Bien, llega una joven casada con 4 años de matrimonio y estaba teniendo muchas dificultades en su relación marital, sin hijos. Y cuando empiezo a indagar en su historia, sí había unos temas que ella tenía con su padre y todo, pero no lográbamos dar con el origen del problema. Entonces, bueno, dentro de las técnicas que usé, hicimos y revisamos historia familiar. Y bueno, ¿cuál era el problema? El problema era que cada vez que ella discutía con su esposo por cualquier cosa, ella lo único que quería era separarse. Y las peleas cada vez eran más grandes, más grandes, más grandes, y ella no veía solución, porque a veces con cosas muy pequeñas ellos terminaban discutiendo y realmente, a pesar de que se amaban mucho, pero terminaban discutiendo de una manera muy escalada. Entonces, cuando empezamos a revisar su historia, nos dimos cuenta que por el lado de ella, todas las mujeres de su familia se habían divorciado. ¿Qué quiero decir con esto? Y a ella le hizo mucho sentido porque cuando se dio cuenta de que efectivamente en todas las, digamos, su historia familiar habían muchos divorcios, entonces entendió que había algo que ella había aprendido implícitamente y era un patrón que se repetía en su familia. Entonces eso, ella era cristiana, bueno, sí, es cristiana, su esposo es hijo de pastores, entonces ella no entendía por qué tenían tantas dificultades si habían hecho las cosas bien, como todo lo que espera un joven cristiano hacer en el matrimonio. Entonces, cuando ella se da cuenta de que había ahí un patrón generacional, ella pudo entender y decidió, porque es una decisión, ella decidió que nunca más iba a hablar de divorcio cuando tuviera estas peleas con su esposo. Y poco a poco ellos fueron cambiando su discurso
y efectivamente lograron estar mejor y hoy día, afortunadamente, están muy, muy bien. Pero cosas como esta se repiten en las familias. Entonces, a veces tenemos que revisar qué patrones traemos, qué aprendizajes traemos desde nuestra familia de origen que nos lleva a tener tanto conflicto en nuestra propia familia. Vamos. Ya. Una cosa importante aquí que también quiero mencionar es que las crisis que se van a tener en esta etapa fueron las crisis y las etapas las vimos la semana pasada, pero una de las crisis más importantes que tiene que ver con el nacimiento de los hijos. Y esto les pido por favor que ustedes lo consideren cuando se los dije la semana pasada, pero se los repito, lo consideren cuando ustedes aconsejen a los jóvenes, porque de verdad es una etapa bien compleja y hoy día la paternidad se ha vuelto mucho más difícil, ya no están las redes de apoyo que existían antes, entonces ambos padres trabajan, se vuelve muy, muy complejo. Entonces, se provocan varias dificultades aquí. Voy a dejar de compartir porque eso es en general. Y se provocan varias dificultades y es importante que nosotros lo tengamos en consideración. Otro tema que ocurre con frecuencia es que a veces las parejas, los matrimonios se pueden querer mucho, pero si no tienen conciencia de cuáles son sus dificultades, de cuáles son sus límites, constantemente se pueden ver muy afectados y tener muchos problemas a la hora de relacionarse. Y uno de los factores bien importantes, sobre todo en la Edad Media, es, cuando hablo de la Edad Media me refiero entre los 30 y los 40 y algo, es que producto del nacimiento de los hijos, la libido baja considerablemente y los hombres se sienten muy, muy incómodos por esta no respuesta de las mujeres en la intimidad. Entonces son temas que, si bien es cierto, pueden generar incomodidad, pero se tienen que hablar porque son importantes. Ahora, tenemos tiempo, no sé si alguien quiere consultar de acuerdo a las láminas o hacer otro tipo de pregunta. Solo lo último que les voy a compartir es, estoy atendiendo una pareja y ellos están teniendo muchos problemas. Nosotros, los psicólogos, hablamos de cuando hay problemas que están escalados, o sea, mucha pelea y cada vez se escalan más. Entonces, las peleas empiezan por algo muy pequeñito y terminan con algo muy, muy, a veces incluso fuera muy irracional, porque cuando se dan cuenta estaban peleando por algo muy pequeño. Y cuando yo les hablo de parejas, estoy hablando de parejas cristianas, ¿ya? Entonces, esta pareja, este matrimonio, nació su hijo, que ahora tiene 3 añitos, y está muy, muy afectado porque están teniendo muchos problemas económicos y problemas en el trabajo, ¿ya? Ella es una ejecutiva de una transnacional y él también trabaja para una empresa transnacional. Bueno, los tiempos, la falta de red de apoyo los ha llevado a tener muchas dificultades. Y en la última sesión nos dimos cuenta que la historia de ella
de nuevo somos las mujeres, hoy estoy contando pura historia, la próxima les cuento una historia de hombre porque si no vamos a quedar mal nosotras. Pero ella se dio cuenta de que tenía mucho temor de que su esposo le pusiera disciplina a su niño y están teniendo bastantes dificultades con él. Bueno, el tema fue que hasta que ella empezó a leer un libro que sugerí por ahí, entonces me dice, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que esto mismo que siento con mi hijo me pasa con mi esposo. Y creo que, claro, a él se lo permito, a mi hijo se lo permito porque es pequeño, pero no le permito esto a mi esposo porque obviamente es un adulto. Y eso ha llevado a que ella tenga una mejor comprensión de estas discusiones que se daban y principalmente la razón de por qué ella no quiere que él corrija a su hijo es porque ella tiene mucho miedo de que él pierda el control y le pegue y lo golpee. Cosa que cuando lo analizamos racionalmente, ella me dice, no, sí, yo sé que no le pegaría, pero cuando está en la discusión, ella lo único que siente es que debe proteger a su hijo. ¿Cuál es la razón? La razón es que ella en infancia fue muy, muy golpeada, pero golpeada de una manera que ustedes se sorprenderían. Entonces, ella pudo entender que el miedo a la base de todo ese problema era justamente ese miedo irracional que se provoca producto de su historia. Y ahí estamos trabajando ahora por eso, porque entonces uno tiene que ir detectando cuál es la historia, qué patrones se repiten, cómo influye las conductas de nuestra historia en los problemas actuales, porque siempre tenemos que enfocarnos en los problemas actuales, pero para eso también necesitamos a veces revisar nuestra historia. ¿Qué pasó en nuestra historia? ¿Qué cosa no está sanada? Porque yo sé que algunas personas, y estoy de acuerdo con eso, que es verdad que cuando venimos al Señor todas las cosas son hechas nuevas. Sin embargo, el Señor trabaja con nosotros en procesos y nunca debemos olvidar eso, que estamos en procesos. Hay momentos que el Señor actúa en nosotros de manera maravillosa y milagrosa, pero hay otros tiempos en que Él va trabajando con nosotros y nos va haciendo en el momento necesario recordar cosas que hemos vivido, que hemos experimentado y las trae a memoria. Y yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, si esto vino a tu memoria, si esto que nunca habías hablado se revela en este momento, es para sanidad, porque por algo es recordado, por algo se trae a la memoria y no debemos taparlo, porque nosotros, el Señor quiere trabajar con nuestras vidas de manera integral, ¿ya? Así que yo creo que en ese sentido ustedes, estimados pastores, tienen mucho, mucho, mucho que hacer y una tremenda labor que desarrollar. No sé si hay preguntas, hoy día terminamos temprano a pesar de los impases. ¿Ya? Hermana José. Bueno, yo quiero hacerle una consulta para reafirmar algo que me he ido dando cuenta con el tiempo. Hoy hay niñas y niños muy, muy, muy pequeños que están con ese deseo a muy temprana edad de iniciar, ¿cierto?, una relación amorosa. Niños de 11, de 12 añitos recién, y lo veo mucho en compañeritas de mi hija Amparo, que está en octavo básico, pero ya en sexto, ya estaban iniciando relaciones de pololeo, y esa necesidad de poder tener una relación afectuosa. No así, por ejemplo, bueno, mi hija mayor, que ya tiene 20 años y recién ahora está teniendo algunos sentimientos con un joven también que es cristiano, gracias al Señor, pero me llama mucho la atención
eso que he visto y que es algo generalizado. Niñas a muy temprana edad, ¿cierto? Con niños varones, ¿cierto? Y en relaciones amorosas que a veces no están de acuerdo a la edad, porque tienen, ¿cierto?, algunas expresiones que son, ¿cierto?, para mayores, por así decirlo de alguna forma. Entonces, hablando de lo que usted nos exponía en la PPT, que tiene a lo mejor relación con esa ausencia de esa imagen paterna, porque he podido ir comprobando en muchas de estas niñas que pertenecen a familias disfuncionales, que muchas veces no tienen a su papá al lado, mamás, bueno, familias monoparentales, lideradas por la mamá. Entonces, no sé si a ciencia cierta o claramente es eso lo que puede generar en que niñas tan pequeñas tengan esa necesidad de tener una relación amorosa o tener un hombre al lado que les entregue cariño, afecto, amor, que les entregue seguridad, valoración, tenga relación con esa ausencia de esa figura paterna. Yo lo veo así, pero no sé, quiero que usted me indique si realmente puede ser así. Bien, muchas gracias por la pregunta y efectivamente, o sea, yo creo que es multifactorial hoy día, pero principalmente tiene que ver con lo que acaba de decir, con esta necesidad de ser valorada, querida, y recuerden que en la etapa inicial, cuando nosotros estamos desarrollándonos, si no tenemos un soporte emocional, lo vamos a buscar en cualquier lado. Y no necesariamente una niña que crezca en un hogar monoparental, si tiene una red de apoyo, si tiene una madre amorosa, tierna, pero que muchas veces no se da, no porque la mamá no sea ni amorosa ni tierna, porque la mamá tiene que proveer todos los recursos necesarios para sostener y criar a la familia. Entonces, yo diría que es multifactorial, pero otra cosa sumamente importante que hoy día está pasando, que tiene que ver con la cantidad de información que reciben los niños a muy temprana edad y que ellos no saben manejarla. Entonces, por eso es tan importante la educación sexual. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo insisto, o sea, estoy de acuerdo con usted, pero también diría que hay muchos más factores que hoy día inciden en ese tipo de conductas. Y no olvidar que una niña necesita, sí o sí, y un niño también, necesitan esta figura paterna. A veces no está el papá, pero hay un abuelo, la figura masculina. Necesitan esa figura. Entonces, por eso cobra tanta importancia el profesor, el pastor, el líder, sano, por supuesto, porque hoy día vemos también otro montón de situaciones, pero esa figura masculina que reafirme, ¿ya? Entonces, ahora, creo que educación sexual no en todos lados se da, pero es necesario, porque el petting se produce muy temprano. Entonces, el petting tiene que ver con el tocarse, con el descubrirse, ¿ya? Entonces, muchos, sobre todo de los 11 para arriba, empiezan a hacer juegos, empiezan con el petting y resulta que finalmente terminan haciendo cosas que a veces ni siquiera querían. Era solamente por la sensación que les provoca. Y con las hormonas todas revolucionadas, entonces evidentemente hay mucho más riesgo de que haya embarazo adolescente o no necesariamente embarazo, pero que hayan conductas sexuales de riesgo, de alto riesgo, ¿ya? Pero claramente la figura masculina es fundamental en el desarrollo de cualquier ser humano, sea hombre o mujer, ¿ya? Porque es el varón el que, mire, los niños, la primera etapa de la vida, siempre muy mamá, y si ustedes se fijan, cómo las mamás tomamos a los hijos, siempre hacia adentro. Un bebé, ¿cómo lo tomamos? Es rara vez que lo tomamos hacia afuera. En cambio, los papás cuando los toman en brazos y todo esto, y
hay mucho lenguaje corporal en todo esto. Cuando los toman, generalmente los toman hacia afuera, mostrándole el mundo. Entonces, yo agradezco la pregunta y creo que es para que tomemos conciencia de la importancia que es tener familias sanas dentro de la iglesia. Y para tener familias sanas, tenemos que tener claridad de que hay que enseñar, hay que educar, hay que hablar de cosas que pueden resultar incómodas, pero que es absolutamente necesario. La iglesia debería hablar sobre sexualidad, tiene que enseñar sobre todo lo que está ocurriendo. Incluso nosotros debemos enseñar a pensar a nuestros hijos, porque cuando nosotros no les enseñamos a pensar, no les enseñamos, y eso se da en los espacios de diálogo, en los espacios de interacción, hacer preguntas importantes como, ¿qué piensas tú? ¿Por qué piensas eso? Y validar la respuesta de nuestros hijos, porque ellos están aprendiendo y se van a equivocar, pero somos nosotros quienes debemos orientar. Entonces, creo que es fundamental que se den este tipo de enseñanzas en la iglesia. No debemos tener temor a hablar de sexualidad porque la sexualidad la puso el Señor, fue creada por Él. Todo esto viene de Él, pero nosotros tenemos que abrir espacios para que se den estas instancias de aprendizaje, porque si no, termina enseñándole el colegio lo que el colegio quiere enseñar. Y aunque usted diga que no, pero el colegio va a enseñar lo que quiera. Y su hijo no tiene esa instancia de preguntar, va a ser mucho más complejo. Eso no sé si responde de alguna manera su pregunta. Sí, por supuesto. Muchas gracias, mi hermana Gesta. Si hay alguna pregunta más o quieren consultar algo más, estoy. Si no. Mi hermana Yester, solo a modo de acotación en relación a lo que hablaba mi pastora Silvana, yo trabajo en colegio y la verdad es que evidentemente en los colegios trabajan la sexualidad, pero no de manera como educativa, sino que solamente el hecho en sí, no sé si me explico. Pero yo trabajo en realidad con una psicóloga y nosotros hacemos talleres con los niños y tratamos de trabajar, pero en base a los límites corporales. Es decir, por ejemplo, no cuando algo me parece que me incomoda, trabajamos con una especie de semáforo que nos alerta y cuándo decir no, cómo decir no, porque muchas veces los adultos, también ahí hay mucho que ver con el tema de abuso, con temas que son tabú dentro de la iglesia también. Entonces es importante que nuestros niños dentro de la iglesia también sepan cuándo decir que no, porque el cuerpo reacciona cuando hay una doble intención o una mala intención. Entonces es súper importante educarnos en relación a eso, porque por ejemplo nosotros le enseñamos a los estudiantes que puedo decir no con respeto. Y decir no cuando algo me incomoda también es cuidarse, ¿cierto? Y también aceptar cuando el otro me dice que no. O sea, si hay un compañero que me dice que no, yo también tengo que respetar al otro. Entonces es importante que a pesar de que en los colegios, sí, es de manera explícita, claro, dentro de, y acorde a la edad, el ciclo vital en que estén los estudiantes lo van enseñando, pero nosotros como cristianos o dentro de nuestra iglesia tenemos que enseñar prevención del abuso, cuidado de mi cuerpo, respetar límites corporales y que no se da. No nos atrevemos a tocar esos temas y muchas veces quizás para no transgredir esos límites, porque también la línea es súper frágil,
porque muchas veces salen estos temas de prevención de abuso. Entonces, a lo mejor tocarlos con los adultos, porque ahí también cae una responsabilidad en nosotros, quizás como líderes, si un niño de nuestra iglesia, por ejemplo, nos cuenta que es abusado, o que esperando que en nuestra iglesia no ocurra. Pensemos que tenemos familias con valores cristianos, ¿cierto? Pero a veces ocurre y son temas que no se abordan. Entonces, igual ahí también hay que ir viendo cómo nosotros podemos apoyar a nuestra familia o quizás a un familiar de nuestro congregado, cómo los educamos en ese sentido también. Muchas gracias, pastora, yo le agradezco mucho porque creo que este es un tema fundamental que en las iglesias no se habla, pero se tiene que hablar sobre la prevención de abuso. Y hay otra cosa importante, que no solamente tenemos que enseñar, yo con esto voy a terminar para que partan, pero es muy, muy importante, que no solamente se trata de enseñar a que no me toques, porque tiene que ver con lo físico, que es relevante, pero hay algo que es fundamental, que tenemos que enseñar sobre los factores los factores afectivos que tienen que ver con el tema de abuso. Y eso va en directa relación a la pregunta o el comentario de la pastora Alejandra. ¿Por qué? Porque un niño cuando tiene una autoestima y un valor de sí mismo claro, va a poder decir no. Y si no, va a poder comentárselo a la mamá, a alguien cercano. Me pasó esto. Pero si el niño no tiene esa cercanía con la madre o con alguien, ese niño se va a quedar callado. De lo que veíamos antes, son niños súper silenciosos y para que ustedes sepan, un depredador sexual sabe muy bien a quién atacar. Son seductores. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas pasan y pasan más de las que ustedes creen y pasan en las iglesias. Y yo se los puedo decir con conocimiento de causa porque a nosotros nos llegan este tipo de consultas y la verdad es que son muy difíciles de abordar, pero hay otra cosa que quiero decir y que quede claro hoy día. Cuando hay un abuso o una sospecha de abuso, un profesional sí o sí tiene que hacer la denuncia. A veces es muy engorroso y no la hacemos nosotros, pero uno tiene que fomentar que los padres las hagan. Y si no las hacen los padres, nosotros tenemos la responsabilidad, aunque sea muy complejo. Muchas gracias, pero espero que haya quedado claro y muy buenas noches.